Seguimos entonces con la presentación de este libro, Entre el mar y la tierra, el Guafe, de Gleybe Alexandra, publicado recientemente por la editorial Aula de Humanidades. Es derivado de su tesis de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional sede de Medellín. Voy a comenzar presentando un poco de la vida de la doctora Gleybe Alexandra. En primer lugar, ella es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Si no estoy mal, cierto, esas siglas corresponden a ese nombre. Es magíster en Hábitat y doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional, que ya lo mencionamos. Yo quisiera hacerle una pregunta a Gleybe relacionada no tanto con el contenido, sino con aquello que me ayudó a ella a escribir este libro, a hacer esta investigación. ¿Por qué Turbo? ¿Por qué el Guafe? Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias por estar en este espacio celebrando alrededor del pensamiento, la lectura, que es clave para ese, digamos, tema del vivir juntos, que es un asunto político. El llevar al Guafe tiene varios asuntos. Primero, siempre es una pregunta ontológica por dónde habitamos, ¿cierto? ¿Qué habitamos? ¿Por dónde habitamos? El sentido del habitar. Y en esa misma forma también porque Turbo para mí representa gran parte de mi vida, porque viví allí varios años y en esa medida que viví varios años allí también conocer lo que implica el Urabá, no solo para Colombia, sino para Antioquia, las posibilidades y la multiplicidad de vida que hay allí, de costumbres, me hizo reflexionar sobre esas inquietudes que uno viene, no solo desde la academia, sino también desde la experiencia, desde sus mismas, digamos, desde las mismas formas o necesidades del conocer, del saber, me lleva a Turbo. Entonces siempre desde ahí varios asuntos, afinidades, digamos que tenemos cariño por un lugar y eso es clave porque eso hace parte de un asunto del habitar. Entonces me lleva desde ahí a preguntarme por ese lugar, por las formas en que se ha constituido, por unos sujetos específicos, considerando allí la multiplicidad que hay, y esa multiplicidad es cultural, es social, es política y especialmente es un asunto de disputa, y la disputa en el buen sentido de la palabra lleva a la configuración y a la permanente, digamos, formas y expresión de la vida. Entonces allí el Guafe, ¿cierto?, que es un lugar, el Guafe es un pequeño muelle en Turbo ya es considerado puerto, es un pequeño muelle que queda en todo el mar, entonces por eso el asunto entre el mar y la tierra es ese muelle que rasga esa hondura, que rasga el mar y que se ubica en la tierra, y que ese asunto de rasgar el mar y ubicarse en la tierra, entre el mar y la tierra, lleva allí a pensar en esas multiplicidades y en esas formas y en esos modos y medios de habitar. Bueno, otra pregunta bien interesante alrededor de lo que nos está comentando la doctora Gleybe es la siguiente, porque tengo como la sensación de que esa tesis de maestría o la maestría que hizo en Hábitat atraviesa un poco también esta reflexión en torno al Guafe, porque es hablar del espacio habitado por un sujeto en particular. Y es interesante, por ejemplo, este título que nos plantea el entre el mar y la tierra. No nos encontramos ante un espacio habitado sólido, sino ante un espacio que mira hacia el mar. No sé qué nos quieras contar alrededor, digamos, de ese título que dio lugar a este libro. Bueno, ese título, digamos que el espacio es un asunto navegable, entonces también la metáfora de la navegación por el asunto de ubicarse en el mar, entre el mar y la tierra, el asunto de navegar, eso es lo que estamos permanentemente en la vida, ¿cierto? Navegando, creando propias formas de situarnos en el mundo. Cada uno de nosotros se plantea esas propias formas de situarse, de ubicarse, de estar, de ser,
y somos seres y nos ubicamos en el espacio. Esa relación espacio-tiempo permea todas nuestras subjetividades. Este título llega justamente, digamos, de unas preguntas, no solo porque la tesis en un momento estricto académicamente abordaba la pobreza, abordaba la subjetividad, abordaba el espacio, pero cuando uno allí se ubica en un lugar heteróclito, múltiple, ese heteróclito múltiple, ese lugar lleva a pensar las formas de vida distintas. No es lo mismo estar aquí en este espacio-tiempo que estar en otro espacio-tiempo, porque somos sujetos que creamos espacios-tiempos múltiples. Entonces esa pregunta y ese constante, digamos, formación por el hábitat, que es la pregunta ¿dónde coloco mi cuerpo? Esa es una pregunta ontológica. ¿Dónde coloco mi cuerpo? Y ese dónde coloco mi cuerpo nos lleva a siempre pensar en ese lugar, en los sentidos que tiene la vida. Preguntarse por el sentido. Ese es uno. Entonces digamos que aquí sí viene o aparece la formación en hábitat, que habitamos poéticamente el mundo. Y en ese segundo momento, entre el mar y la tierra, nace porque allí, al estar con las mismas personas, porque fueron las mismas personas que fueron dando como esas claves, porque fue un ejercicio muy etnográfico, fue a través de esas mismas voces, de ese aparecer esos otros cuerpos, que fue dando cuenta de que ellos dicen, el mar para mí es la vida, y la tierra me sitúa y me ubica. Entonces ese sentido del mar la libertad, y la tierra esa posibilidad también que me da de vivir. Entonces salen, ese entre, ¿cierto? Nos movemos, una afuera, una adentro, una afuera, y en ese movimiento vamos construyendo, y sobre todo estos sujetos construyen la vida, porque aquí estamos hablando, como les decía, un lugar heteróclito, porque no solo representa asuntos geopolíticos para Antioquia, pues la conquista, siempre la carretera al mar, que todavía estamos en disputa políticamente, ¿cierto? Esa conquista a la carretera al mar, sino que allí fue el lugar posible para la libertad. Entonces llegaron desde el Chocó, llegaron desde Córdoba, desde el interior de Antioquia, y encuentran en ese lugar la posibilidad, ese movimiento, esa bisagra, es estar adentro, afuera, es decir, entre el mar y la tierra. Entonces, a partir de lo que está planteando Gleidy, me surge una pregunta que a mi modo de ver es importante, porque resulta que dentro de su ejercicio doctoral, una de las palabras clave era la palabra subjetividad, pero esa subjetividad inmediatamente nos llevaba también al sujeto pobre. ¿Qué tanto es entre el mar y la tierra configura ese sujeto pobre? Y si ese sujeto pobre, en alguna medida, en ese movimiento entre el mar y la tierra, ¿de qué manera lo percibe Gleidy Alexandra en primera instancia, antes de enfrentarse al ejercicio de investigación serio que implica el hacer una tesis doctoral? Bueno, ese es un asunto importante. Yo creo que eso está entrelazado, ¿cierto? La pregunta por la pobreza nace con el asunto de desesencializarla. La pobreza se constituyó en un universal, y no solo en un universal un tanto religioso, cuando vamos al medioevo, la constitución de la pobreza como un asunto para alcanzar la salvación, por un lado; otro, el que era pobre, el que estaba en desgracia. Con el nacimiento y todo digamos, el surgimiento del Estado moderno, la configuración del Estado moderno, ya el pobre es un asunto propio del Estado y pasa a ser como ese sujeto que hay que gobernar. Entonces aparece el sujeto que hay que gobernar, y ese sujeto, desde la teoría liberal, cuando digamos todo el pensamiento liberal, es la responsabilidad propia del sujeto por su desarrollo, por así decirlo. Entonces ya el sujeto es responsable de sí mismo desde la teoría, ¿cierto? Desde esa situación o ese Estado moderno, el sujeto debe ser responsable de su propio bienestar, y el Estado garantiza unas condiciones propicias para generar ese bienestar. Posteriormente, ya cuando nos encontramos, digamos, una fisura, por así decirlo, unas transiciones, y nos situamos ya en un estado, digamos, una de las corrientes fuertes que tenemos, que es el neoliberalismo, nos plantea la pobreza
como un tema más de las capacidades y competencias que recaen en el sujeto. Entonces es un asunto que se hiperindividualiza y que reposa en la, digamos, en las capacidades y es responsable del propio sujeto. ¿Por qué digo esto? Porque esto me lleva desde mis preguntas como investigadora, como profesora, incluso como a un habitante de ese lugar que fui en su momento, es todos somos pobres, ¿por qué la pobreza? ¿Cierto? Y llevar así esa pregunta a desesencializar, porque nosotros vemos el pobre como un asunto universal, como es aquel obviamente mediado no solo por condiciones o necesidades básicas insatisfechas, entonces aparecen todos estos múltiples indicadores, sino por el otro asunto ahora de la capacidad de consumo, que incluso ya todos tenemos capacidad de adquirir temas a través de la deuda. Entonces ahí ese asunto hay que esencializar, esa fue una de las grandes preguntas. No podemos mirar el pobre como un asunto universal, y sobre todo cuando uno está en este lugar y ellos dicen, yo no soy pobre, yo tengo el alma en el cuerpo. El asunto de decir yo no soy pobre, eso es, incluso hasta los moviliza, y los moviliza tanto que ellos dicen, no, yo tengo el mar, tengo un pescado, tengo esto para comer, no soy pobre, tengo una casa, tengo unas relaciones vecinales, sí, no soy pobre. Pero cuando lo llevan a la luz, por ejemplo, de asuntos de tener ciertas necesidades o de, digamos, acceder a asuntos, por ejemplo, de casa, carro, ahí dice, sí, yo sí soy pobre. ¿Por qué? Porque hay un asunto comparativo frente a un modelo que ha establecido unas necesidades. Entonces, que ahí es el asunto, y eso me llevó a preguntarme, la pobreza hay que desesencializarla, y en esa medida hay que desesencializarla, hay que preguntarse por el lugar de ese propio sujeto, y frente a ese sujeto, cómo se mira frente a ese otro, y frente a esa configuración propia de vida. No queriendo decir, porque ahí puede caer un error, que voy a romantizar la pobreza, ¿cierto? Porque ese sería otro asunto. Sí, si vamos a mirar en términos cuantitativos, porque eso también aparece en el texto, ese discurso de gobierno, porque les decía ahora, el pobre aparece como un asunto para gobernar. Claro, hay unos elementos, digamos, hay unos asuntos, unas necesidades que sí hacen tener cierta desventaja sobre otro, o lo que llamamos pobre uno sobre otro. Pero cuando vamos a ver las propias formas, la cosmogonía, esas subjetividades que son esas formas de pensar, de sentir, de percibir el mundo, allí es donde ese universal tiene una fisura y nos sitúa más en una potencia del sujeto, y entendiendo potencia como ese despliegue permanente de esas formas en que habitamos, porque las formas en que habitamos, es decir, las formas en que somos seres ahí, permanecemos, hacemos espacio en un tiempo, hacen posible que esa vida sea un asunto poético, es decir, de permanente creación. Muy interesante lo que nos acaba de plantear Lady, y de alguna manera también es como para irles mostrando de qué va a tratar este texto, esta investigación. Es una invitación a que ustedes lo habiten también poéticamente. Aquí hay algo que me encuentro yo con respecto al asunto de la pobreza, como tú lo decías, no es una condición esencial, ¿cierto? Casi que es interesante que lo veas desde la perspectiva del gobierno, pero desde la manera como ellos lo plantean, que eso se va a ir desarrollando en los capítulos siguientes. Pero sí me gustaría, como para que las personas que nos están acompañando nos contaras un poco esa visión mensurable de la que alguna vez hablamos, sobre esa visión de la pobreza que nos plantea el neoliberalismo y que tú delineas en los primeros capítulos. Aquí hablas como administradora pública, pero luego esa tesis va a comenzar a dar un giro hacia lo etnográfico, pero incluso también hacia lo filosófico, hacia lo ontológico, hacia ese movimiento ontológico que permite hablar de esa creación. Es más, esto me recuerda un poco a Foucault, sobre todo al último Foucault, al de la estética de la existencia, ese sujeto que se está haciendo, rehaciendo, y por eso lo líquido es tan importante. Entonces,
No sé si de pronto nos pudieras ampliar un poco ese planteamiento del que partes para luego hacer como una deconstrucción. Pero entonces vamos a ver como la parte de la fundamentación que da lugar a esa visión de la pobreza como forma de gobierno y a ese pensar lo pobre que parte del planteamiento neoliberal. Creo que también esto hace alusión a la cumbre del milenio celebrada en el 2000 y que sería muy interesante que la planteáramos porque digamos que esto se puede extrapolar del muelle Guafe también a otras objetividades que nos encontramos en Colombia, en un país tan diverso como Colombia. ¿Qué nos podrías entonces plantear al respecto, Blake? Claro, gracias, Wilson. Ahí hay varios asuntos. El texto comienza un poco duro, por decirlo así, en la medida de dar cuenta de dónde surge esa pregunta por la pobreza y luego el pobre, ¿cierto? Y en ese sentido, como les decía, hace toda una transición de mostrar ese sufrimiento del pobre que sigue siendo muy cristiano, porque somos sociedades todavía muy cristianizadas, ese asunto del pobre como necesario, los pobres siempre lo van a tener, el pobre va a permanecer, va digamos, pasando de una forma de gobierno eclesiástico a una forma de gobierno del Estado, ¿cierto? Entonces aparece el pobre que hay que gobernar, aparece el asunto de gobernar la población hay que gobernarla, ¿cierto? Hay que gobernar, digamos, fenómenos poblacionales de crecimiento, de natalidad, entonces empieza, digamos, a dar cuenta de por qué el pobre hay que gobernar, ¿no es cierto? Porque hay que tener un control y solo ese control también ubicado, digamos, en un asunto espacial, porque los pobres tienen una ubicación espacial y esa ubicación espacial tiende a ser, digamos, determinista. Entonces también allí la pregunta por ese determinismo geográfico, porque nosotros podríamos pensar que allá en Urabá todos son pobres, ¿cierto? Entonces ese imaginario y ese determinismo geográfico es necesario de construirlo y de ir a las particularidades y a la multiplicidad. Entonces el texto comienza dando cuenta del sufrimiento y la pregunta por el pobre digamos, desde toda la filosofía liberal, luego desde el neoliberalismo y cómo a partir de allí ya el pobre también sigue siendo un asunto, digamos, propio del gobierno del Estado o un asunto del Estado y pasa también a un asunto individual, como les decía, es decir, cada uno de nosotros es pobre, no porque quiere, no, pero digamos que allí hay cierta resonancia a todo el modelo neoliberal donde el pobre es quien debe asumir sus propias capacidades o generar capacidades para competir en el mercado. Entonces aparecen todos unos conceptos económicos. Nosotros pensamos que lo económico es un asunto fenomenal, lo económico es todo un planteamiento que tiene que ver con la administración de la vida. Por eso hablábamos del pobre como un asunto de gobierno, hay que administrar el pobre, es decir, hay que tener un control y una contabilidad del mismo. Y el texto posteriormente, como dice Wilber, ya se va abriendo por otras dos preguntas muy claves y es por la configuración del espacio. Entonces el espacio, ya ese espacio que no es duro, sino ese espacio líquido, ¿cierto? Ya no es ese espacio sólido, sino que pasamos de lo sólido a lo líquido, es decir, ese espacio que es viscoso, ese espacio que se configura, todos configuramos espacios, aquí hay multiplicidad de espacios y cada uno está en un lugar propio y desde ese lugar está habitando. Entonces allí también es entender ese asunto, entonces me sitúo en toda esa corriente del espacio que es muy desde la geografía crítica, esa pregunta por ese espacio como un asunto de la subjetividad, como un asunto que se reconstruye, que se configura, y en esa medida que se configura también aparece el tema del tiempo, y aquí el tiempo va a ser clave porque nosotros vivimos entre un tiempo cronos, entonces vamos a ese tiempo cronos, ¿cierto? Ese tiempo lineal, ese tiempo medido, pero todos vivimos distintas formas en el tiempo. Y esas distintas formas en el tiempo va a aparecer el kairos o el kairos. Esa pregunta por ese tiempo, la perdurabilidad, ese propio tiempo
que se va creando, ese tiempo de la oportunidad, ese tiempo posible. Y esa pregunta por el espacio es el que va dando un poco la apertura a bajar todo eso sólido, ¿cierto?, de esa configuración de ese sujeto, de esencializar la pobreza y poder a través de esa pregunta por ese espacio ir bajando ese asunto de esencializar la pobreza y de preguntarse por un sujeto específico y sobre todo por los lugares son los propios sujetos. Entonces el texto comienza, digamos, ya a abrirse en la última parte con un trabajo fuertemente etnográfico, como decía Wilfer, es decir, a partir de las propias voces de los que están allí, de los que hacen posible, y esa pregunta entonces por ese espacio y ese tiempo lleva a plantearnos, por eso hablamos del entre un kairotopos y un cronotopos, y ese kairotopos y ese cronotopos, ese cronos, ¿cierto?, ese tiempo lineal asociado a un territorio en específico, nos lleva también a preguntarnos simultáneamente. Entonces ahí, digamos que a través de sus asuntos por la pregunta al espacio, las líneas de fuga, incluso Michel de Acertado, varios autores comienzan a darme esas pistas sobre entender ese espacio que si bien puede ser un asunto lineal, situado, específico, con una ubicación específica, es un propio espacio que se vive, y ahí aparece el kairotopo, ¿cierto? Cada uno va creando su propio espacio y su propio lugar, y eso, digamos que esos dos conceptos son claves porque van a permitir preguntarse, o son los que permiten desesencializar la pobreza o la pregunta por el sujeto pobre desde un asunto no solo lineal de gobierno, sino situarlo en un lugar específico y poderlo desesencializar, pero a partir de las propias formas o de esa concepción de espacio-tiempo, esas formas y medios de vida que van teniendo allí estos sujetos. E incluso, otro asunto revelador, uno cuando está la gente tiene un saber impresionante, enriquecedor, habitan tan poéticamente el mundo que ellos digamos que nosotros desde los académicos vamos y configuramos con nuestros asuntos teóricos, pero ellos lo viven. Incluso uno decía ellos, nosotros nacimos del manglar. Entonces hay un asunto del manglar se hizo gente, y ese tema del manglar se hizo gente, ahí permite esa movilidad que yo les hablaba, el kairotopos. Y otros decían también en su momento que siempre esa conquista por la carretera al mar, toda la producción que se ha tenido sobre Urabá en el tema, por ejemplo, de los monocultivos, el banano, que por cierto no ha sido propio de Urabá, sino que fue una estrategia de control territorial cuando se pierde Panamá, y también es la necesidad, digamos, de allí de tener un control geopolítico de esa zona, sumado también a los asuntos de violencia, porque no hay que desconocer, allí son asuntos de violencia, incluso se ha considerado este territorio como cruce de caminos, tierra en disputa, y esa tierra en disputa hay que poderla, digamos, como les decía, comprender, ¿cierto? Entonces el asunto del cronotopos al kairotopos, sobre todo el kairotopos, permite situarnos, desentrañar esa posibilidad y esas formas de sujeto. Entonces, digamos que ese yo ya un poco voy contando pues como el asunto del texto, ese todos nos movemos, ¿cierto?, entre un cronotopos a un kairotopos, y en ese movimiento vamos creando formas de existencia. Entonces, a lo último, el texto viene acompañado pues como de toda esa reflexión, y allí da cuenta de esa desesencialización del sujeto pobre. Bueno, lo interesante aquí es que, a pesar de que hay un esfuerzo teórico por pasar del cronotopos, que de alguna manera, digamos, esa perspectiva está amarrada a esa visión esencialista, de todas maneras no la abandona del todo, por eso sigue siendo un entre. Por ejemplo, a mí ese mar me recuerda la necesidad del kairotopos, porque en algún momento lo hablábamos, tenía que ver con lo líquido, con la movilidad, con la autocreación de los sujetos que habitan ese espacio, y la tierra
que nos sigue recordando esa visión del cronotropos, y que de hecho te iba a hacer la pregunta, pero ya nos habías planteado todo esto. Entonces es muy interesante, por ejemplo, como el tercer capítulo de este trabajo de investigación habla de varios cronotropos que se los quiero mencionar y que es bueno que ustedes en algún momento los puedan habitar ya como lectores de este texto. El poblamiento del Urabá, el laberinto económico del banano. Miren que la palabra economía sigue atravesando todo esto, sobre todo desde la perspectiva neoliberal, que es la que estás intentando, digamos, de construir. La promesa de un puerto, qué interesante esto, y el Guapo, lugar de frontera, que es aquí justamente donde aparece la bisagra o la coyuntura que nos lleva del cronotopos al cairotropos. De hecho, les quería hacer una alusión aquí porque en algún momento lo conversábamos. El cronotropos comenzó siendo un concepto de la teoría literaria para hablar de ese asunto del tiempo y del espacio que funciona al interior sobre todo de los textos narrativos, pero como aquí estamos hablando de un ejercicio etnográfico que vira hacia lo filosófico, es necesario pensarlo también en esos términos. Nos recuerda un poco a Riquet también, porque no solamente la narratividad desde el punto de vista de la ficción, sino la narratividad que se construye desde ese habitar el espacio, en este caso el Guapo. Me gustaría de pronto, Lady, para irnos saltando un poquito, además porque ya el tiempo se nos va agotando, estamos viviendo intensamente desde el cairotropos, estamos aquí, pero ese cronos nos sigue devorando, ¿cierto? Me gustaría que de pronto nos ampliaras un poco esos cairotropos, pero creo que aquí en esos cairotropos aparecen como las entrevistas, el encuentro que tuviste con esos pobladores, y no sé si nos quisieras conversar un poco de la experiencia que tuviste con ellos y que te ayudó a pensar particularmente en estos cairotropos, el del manglar, que es un concepto muy bello, es un concepto, pero también es una metáfora. El vaivén, viene aquí el movimiento, y el umbral, que son tres palabras que llevan a pasar del cronos al cairotropos, pero creo que allí todavía hay una tarea por hacer, porque el cairotropos, no se ha desarrollado todo. Es una apuesta justamente de la que parte precisamente este trabajo de doctorado para hacer el ejercicio ya propiamente de transformación, digamos, de trabajo con las comunidades. Entonces, no sé si nos quieras ampliar un poco esa experiencia de las entrevistas que tuviste con esos pobladores del Muerto. Bueno, eso fue un trabajo enriquecedor, incluso fue, digamos, uno siempre lo llama observación participante, pero cuando uno va a sistemas, ¿cierto?, lo metodológico, porque eso fue bueno, y el rigor metodológico para hacer un ejercicio, pues digamos que allí lo metodológico a veces se diluye, porque cuando aparece ese otro, ¿cierto?, también el asunto de dejar aparecer al otro, y ese dejar aparecer el otro va a ser o es tan clave, porque encontrarme con mujeres, con hombres, digamos, con niños, en este caso con jóvenes, porque digamos que toda la población fue diversa, entonces fueron viajeros. Recordemos que allá hay un lugar donde la transición para atravesar el Darién, entonces también tuve la oportunidad de conversar con algunos, con las autoridades locales, pero sobre todo fue enriquecedor cuando conversaba con mujeres vendedoras de pescado, que por cierto era muy complejo conversar con mujeres. Para mí fue más fácil conversar con hombres. Yo me decía, ¿por qué es tan difícil, cierto, conversar con mujeres? Y es unos asuntos culturales, además porque todos, digamos, la mayoría era del Chocó, estamos hablando también de un asunto, un blanco preguntando por unos asuntos. Eso sí tiene una cierta relevancia, porque allí estamos hablando de un espacio racializado, ¿cierto?, de ese espacio racializado. Y sobre todo hay una anécdota que está el busto de Gonzalo Mejía señalando que es uno de los grandes precursores de la carretera al mar, señala, y allí está en todo el parque del Guafe, y para muchos decir negros, váyanse para el Chocó. Ese era un asunto. Entonces aquí encontrarse, cuando muchos decían, no, es que eso representa negros para el Chocó, porque eso es tierra antioqueña,
Entonces también allí en poder encontrar esos asuntos y para ellos, sobre todo para los que vienen del Chocó que navegan ese atrato, que es una cosa majestuosa, navegar el atrato, vienen del atrato, entonces es encontrar allí, porque son, digamos, los del Chocó son territorios anfibios, lo que llaman, ellos viven más en el agua, y ellos, para ellos Turbo representa un asunto también de libertad y de movilidad, porque les permite volver a su hábitat, pero también un asunto de la tierra, y para ellos en la tierra implica un tema de progreso, ¿cierto? Por ese lado. Y lo otro, también cuando alguien me decía, es que el manglar se hizo gente, eso no es que la autora se lo vaya, no, esas voces, ese asunto, por ejemplo, el manglar se hizo gente, son los mismos, digamos, pobladores cuando decían, es que nosotros habitamos, el manglar es digamos, un rizoma, entonces ahí, claro, Deleuze, porque es el filósofo de este siglo, en mi consideración, ¿cierto? Para entender este siglo, Deleuze nos va a situar en ese manglar, es buscar esas líneas de fuga, ¿cierto? Mire que los manglares no tienen centralidad, son ¿qué? Ramificaciones, y ellos también cuando dicen, si el manglar se hizo gente, ellos se ven asuntos de ¿qué? De conexión, de vínculos, de posibilidades, pero en el agua. ¿Cierto? Entonces ahí también entender ese tema, además el manglar se constituyó como un espacio de libertad, porque en esa tierra de disputa, entonces el mar también es la disputa, porque digamos que viene para tener todo el control sobre unas rutas del narcotráfico por un lado, el tema del control, la disputa que hubo entre paramilitares y guerrilla, que se sigue siendo un tema en apartado en toda la zona Urabá. No me quise quedar solamente en eso, digamos que sí aparece como un asunto relevante, pero no como un tema determinante para decir que allí solo lo configuró formas de violencia específicas, sino que hubieron otras posibilidades de configuración. Entonces el asunto de manglar se hizo gente, o el manglar se constituyó libertad, o un lugar de libertad, porque allí los pescadores, especialmente ese guapo es de pescadores, imagina el pez, que es el pescador, el que teje su atarraya, el que va, el que viene, ¿cierto? Entonces ese tema, para ellos el manglar era la posibilidad de libertad. Cuando hablamos entre el vaivén y el vaivén, ellos decían las canoas, porque antes eran chapitas, así se conocían, eran los lugares donde podían habitar, y a la vez también eran donde ellos podían salir a buscar su sustento diario. Entonces ese también es asunto entre el vaivén, entender que las embarcaciones fueron sus primeras formas de construir sus viviendas, fue un asunto relevante, porque la vivienda o el hogar, ¿cierto? Desde esa concepción del hogar, a partir del fuego, es decir, la cercanía, el acogimiento, el acoger, fue un asunto clave, y no se dio a partir de las casas, sino de ¿qué? De las embarcaciones. Y el otro, el umbral, cuando hablamos incluso geográficamente, el Guaco es una herradura, el asunto de la herradura permite el umbral, y los umbrales que son, no son límites, porque los límites no se para, los umbrales son posibilidades, ¿cierto? Donde nos movemos entre el adentro y la afuera, donde hay formas constitutivas heteróclitas, es decir, múltiples. Cambio digamos un límite solo pues hay un asunto de separación, en cambio el umbral permite que un tema de vinculación, y ellos lo manejaban no con esas propias palabras, pero para ellos, es decir, para estos habitantes, el tema de poder moverse entre el mar y la tierra era esa posibilidad de cercanías con un mar infinito, porque el mar sigue siendo un asunto de libertad todavía no controlable, y la tierra como posibilidad de continuar digamos, de aterrizar, de ser posible también sus vínculos. Muy interesante lo que mencionas de Deleuze, porque pues yo hablo como filósofo. Es interesante también que pueda ser, digamos, lectura de nosotros mismos. De hecho, por ejemplo, cuando uno va a Foucault, porque de hecho aquí también está muy Foucaultiana, no solo de Deleuziana, son autores, digamos, un poco más cercanos
a esa visión que ya no puede ser de jerarquía, de pirámide, porque de hecho si en algún momento lo conversamos, la visión de la pobreza de que unos están en la punta y los pobres están en la base, resulta que esta visión rizomática le permite al sujeto explorar esa visión del mundo en red, de su espacio, de su tiempo, lo que posibilita el Cairotropos. La última pregunta, porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿cuáles fueron los hallazgos finales a los que llega este trabajo de investigación y cuáles son las posibilidades que quedan para una posterior investigación, reflexión de cara como a todo esto que existe? Y que no se me olvide, porque este es un texto también atravesado por una narrativa de imágenes muy bellas tomadas también por la autora. El ejercicio es muy bello. A quienes lo lean los invito también a que pasen, después de haber leído el texto, por esa narrativa que va tejiendo también esta obra. De hecho, hay unas imágenes muy poéticas en esa narrativa y no sé qué quisieras decir al respecto, y obviamente también para ir mirando esos hallazgos y los pendientes, porque una investigación siempre se abre, no se cierra. De hecho, es interesante cómo al final pones cierres y aperturas, porque una conclusión no es para cerrar definitivamente, sino para abrir otras posibilidades. ¿Qué nos podrías decir al respecto de? Bueno, partiendo de las imágenes, digamos que una de las conclusiones no, siempre lo llamé cierres y aperturas. Cierres para la conceptualización de la pobreza, eso es un cierre. Es decir, venga, esencialicemos esa construcción de pobreza, más no romantizada, ¿cierto? Aclaro. Y el otro cierre es, llamémoslo así, poder centrar la mirada en Turbo, en Urabá, porque todos, digamos, Turbo, Urabá, Necoclí, Arbolete, San Pedro de Urabá, Vigía, desde la Huelva, que empieza a abrirse todo lo que conocemos políticamente, político-administrativamente como la región de Urabá, es múltiple. No es lo mismo hablar Turbo, apartado, entonces, por ejemplo, Turbo y apartado, ¿cierto? Entonces entender toda, digamos, apartado ya es un proyecto totalmente del centro de Antioquia. Es ya está muy un proceso de colonización muy fuerte. En cambio, Turbo sigue todavía, es que eso es una particularidad, sigue siendo todavía esa posibilidad de múltiple, ¿cierto? Y allí las lógicas que nosotros conocemos no son las mismas lógicas que aquí habitamos, incluso los bailes allá tienen más conexión con el tema de la independencia de Cartagena, aunque ya hay todos procesos obviamente desde la antioqueñidad, ese espíritu antioqueño, sino que haya también esa conexión con toda la, digamos, el Caribe es tan fuerte que se lleva en el baile, entonces aparece el bullerengue fue, digamos, como cantautora del bullerengue. Ahí encontraba todavía un viva, doña Eustaquia, cantando, ¿cierto? A partir del bullerengue también su forma de habitar y su propio cronotopos. Entonces es entender digamos, esencializar la pobreza, que todo, digamos, Urabá no es el mismo, ¿cierto? No podemos decir de una forma determinista, es que allá todos son pobres, allá tienen las mismas características, no, porque eso es un asunto determinista y digamos que quita toda esa potencia de las formas de vida y de existencia que tienen los propios sujetos de allá, ¿cierto? Y la conexión que se tiene con el agua, con el río, con el que estamos hablando, que queda en todo un golfo, ¿cierto? Lo que implica el asunto y sobre todo ahora pues como la proyección, que una de las conclusiones que va a pasar con Turbo, específicamente porque es declarado puerto. Tenía alguien muy conocido que lo llamó Pintuco, pues es una forma de decir Pintuco. ¿Por qué? Porque Turbo, como ahora estamos declarando distritos especiales por todo, entonces también ese tema es que portuario, logístico, agroindustrial, turístico, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar allí? Entonces también digamos que una de las aperturas es preguntarse justamente qué otras tensiones y qué otras formas de cairotopos va a surgir a partir de ese cronotopo, ¿cierto? De ese cronotopo donde ya hay toda una proyección, ya se van a construir otros puertos públicos,
transporte público, pues por Antioquia se va, digamos, ya terminar la carretera al mar, lo que implica, ¿cierto?, el asunto económico, los monocultivos, y sobre todo porque está sucediendo un asunto que sucede en todo el mundo, que lo llaman gentrificación. Por allí la mayoría de las fincas que estaban destinadas algunas para el monocultivo del banano están siendo loteadas para hacer fincas de recreo. Entonces también preguntarse cómo ese cronotopo, ¿cierto?, del progreso, porque ahí también en las conclusiones ese cronotopo del progreso va configurando unos propios espacios con unos propios sujetos, y a partir de ahí toda esa proyección que se tiene todavía, porque es que Turbo sigue siendo y Urabá un proyecto inacabado de colonización antioqueña, me atrevo a decirlo así. Y ese otro asunto de cuáles van a ser también esas formas cairotópicas en las que se va a encontrar estos sujetos para también, digamos, seguir habitando poéticamente este lugar. Qué interesante que a partir del ejercicio etnográfico se pueda ir bordeando y arribando a la poesía. Por eso es tan interesante cuando se utiliza el concepto de cairotopos, porque tiene que ver con el asunto de la intensidad, es un tiempo existencial. Yo voy a ir cerrando mi intervención, no sin antes invitarlos a que lo compren y a que lo lean. La autora trajo algunos ejemplares, pero quien esté interesado en adquirir el libro lo encuentran en la librería Grámata. Recuerden que la librería Grámata tiene 3 sedes, una en el Estadio, otra en Laureles, y recientemente inauguraron una sede en Bello. Recuerden que no está de más, porque obviamente nos está hablando la autora, pero recuerden, y esto lo ha dicho la teoría literaria, y estoy de acuerdo con ello, hay que matar al autor para enfrentarse al texto. Entonces los invitamos en estos momentos a matar al autor y a enfrentarse a este texto maravilloso que nos permite entender también nuestra condición, nuestro habitar, nuestra especialidad como colombianos, como antioqueños, que tratamos siempre de mirar hacia el mar. No sé si de pronto alguno de los asistentes quiere hacer una intervención o una pregunta que le surgió a partir de esta conversación. De antemano, buenas tardes, felicitaciones por su trabajo. Mi pregunta es la siguiente: desde el materialismo histórico de Marx, que nos dice que está primero el ser social antes que la conciencia, ¿dónde esas comunidades dejan la conciencia? Y si es más importante el ser o pertenecer. Gracias. Para ellos es más importante el ser. Ser. Digamos que el pertenecer, si bien lo asocian a un lugar, porque el pertenecer es vinculado a un lugar, el ser, digamos, aparece como mayor protagonista en sus formas de vida. Entonces el ser aparece como clave, sin desconocer esa relación, porque ellos también van a un asunto materialista, ¿cierto?, a una posición histórica materialista, y allí aparece el pertenecer, pero pertenecemos a múltiples formas. Para muchos dicen, yo sigo teniendo vínculos con el Chocó, yo sigo teniendo vínculos con Córdoba o vínculos con el interior de Antioquia. Hola. Una pregunta de muchas que me surgieron es: ¿la tierra es el lugar donde en tu libro se materializa el momento donde tiene sentido lo que sea para las personas? Pues saliendo como de las líneas rectas de a cierta edad tengo esto, tengo lo otro, porque no sucede, ¿cierto? O es en el UAFE donde sucede la interrupción, la ruptura y el resignificado. Bueno, ahí digamos que la tierra es un asunto, es que es en el UAFE, lo último que dices es digamos, lo que los mismos sujetos logran identificar, es que es en el UAFE la posibilidad, ¿cierto? El mar como libertad
pero también la tierra como libertad. Por ejemplo, el Chocó llegar a Urabá, a Turbo, es un asunto de libertad porque se escapaba de la violencia, entonces allí se encontró en esa tierra libertad, pero también la posibilidad con el mar de no perder el vínculo que se tenía con su hogar y de construir otras posibilidades de hogar, porque ese es el rizoma siempre se construye, por eso que el manglar se sofre, o sea, permanentemente estamos construyendo, permanentemente estamos teniendo vínculos, y no necesariamente a partir de un centro, sino a partir de las propias relaciones. Entonces la tierra va adquiriendo unos significados, unos resignificados, ¿cierto? Más un asunto de existenciales para los propios sujetos que la habitan. Para unos es la tierra la posibilidad del progreso, para otros la posibilidad del refugio, pero el mar también la posibilidad de la libertad, pero también la tierra la posibilidad de la libertad. Entonces, por eso es el ente, ¿cierto? Porque no estamos determinando, o sea, no somos un asunto y los mismos sujetos sin decirlos, porque digamos que uno como académico siempre no van a llegar con esas, no, ellos sí, con sus propias formas poéticas de habitar, o sea, que nos permite estar y ser. Y en ese estar y ser nos movemos en el mar y la tierra. Bueno, de pronto damos un espacio para una pregunta más porque ya se nos fueron los 50 minutos y ya nos están mirando. Nos está mirando el Cronos. Podemos pasar este. Se escucha, le pasamos esto. Hola. Buenas tardes, felicitar a la profesora Gleidy porque creo que con su narrativa un tanto poética también nos seduce a leer el libro y deconstruye un poco esas formas de investigación tradicional en lo social que conocemos, y creo que también hay un reto lindo e importante que nos deja a las universidades. Pero además hacerle una pregunta y tiene que ver con la perspectiva de la pobreza. Si bien su investigación no tiene perspectiva de género, creo que ahí cuando en la muestra poblacional de quienes entrevista a hombres y mujeres, cuáles son esas percepciones frente a la pobreza y si hay algunos asuntos que destacar aquí por género, porque los indicadores claramente nos siguen diciendo que en Colombia las más pobres somos las mujeres, al menos desde la perspectiva económica, ¿cierto? ¿Qué encontraste allí entonces desde esas diferenciaciones por género para hablar de la pobreza en el UAP? Muy buena la pregunta. No sé si se escucha. Muy buena la pregunta, porque si bien no la especifiqué, incluso uno de los jurados también hizo tal pregunta, si bien no lo especifiqué en el tema de los cierres y las conclusiones, el tema de género se aparece porque también las mujeres tenemos otra forma de habitar el espacio y de construir el espacio, o sea, configurarlo y de mover, ¿cierto? Entonces, digamos que sería una de las investigaciones para realizar con esa perspectiva, porque la mayoría de las mujeres y la que dan la mayor parte de lo que llamamos dinamismo, vida a ese lugar son las mujeres vendedoras de pescado, necesariamente. Entonces el asunto, cuando lo que me encontraba, yo les contaba un poco, que tenía más apertura con los hombres, con las mujeres. ¿Y por qué? Porque ellas no eran tan fácil un asunto de entrevista, había asuntos de desconfianza. También logré identificar, pero no fue un asunto investigativo, más intuición investigativa, fue más un asunto desde la intuición como investigadora, es que muchas tenían temor, ¿cierto? Y allí podía moverse por un asunto más de dominación masculina. Entonces, eso es una intuición, ¿cierto? Porque no llegué hasta ese punto desde una perspectiva de género. Bueno, agradecemos a la fiesta del libro, agradecemos también a la editorial La Humanidad, y los invitamos también a que visiten la página de la editorial. Es una editorial académica de la ciudad de Bogotá, dirigida por el doctor Germán Vargas Guillén, él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos también a Yori Castellanos y a Esther Juliana Vargas, que fue la editora de este texto. Un fuerte abrazo para Gleidy Alexandra por este ejercicio.